Continuamos, chicas. Entonces, en forma vertical, quiere decir que donde usted está parado hacia abajo, si usted cavara el suelo, encontrara estas estructuras, estas capas llamadas horizonte que forman parte del suelo. Tal vez han tenido la oportunidad de ir a la vía mitad del mundo. Ahí hay muchas minas de estas, ¿no? Hay muchas minas donde sacan el material pétreo. Y a la distancia se ve cómo está la montaña, ¿qué se puede decir? Carcomida por las retroexcavadoras, y ahí se puede ver estas capas. Ahí se ve clarito, clarito las capas de la tierra. Por eso en las minas se saca rocas, se saca arena fina, se saca polvo azul, se saca arcilla. Ahí venden ahora venden, paga porque le den rocas, porque le den ripio. Claro que el ripio es, por ejemplo, ya un proceso de la roca madre, de una roca gigante, lo hace chiquito y sale el ripio, ¿no? O cuando ciernen, pasan por unos cernidores gigantes y va cayendo solo el polvito. Así trabajan las minas para obtener el material con el que se construyen las casas, ripio, piedra, eh, arena, polvo. Y hay un montón hay que una que es más chiquita, otra que es más grande. Pues sí o sí he tenido la oportunidad de ver. Ahí se ve clarito los colores de las capas de la tierra. Vamos a continuar. ¿Qué hay ahora en el suelo? ¿Cuáles son estos organismos que viven en el suelo? En el interior del suelo, en el interior del suelo, habita un sinnúmero de diversidad de seres vivos. Entre ellos se destacan las lombrices, ya que representan una gran cantidad de biomasa y cumplen un importante papel en el crecimiento de las raíces. Gracias a las galerías que excavan y al desarrollo de las plantas por los nutrientes que sus heces liberan, ¿no? Entonces, en el suelo encontramos no son insectos, porque no está catalogado como insectos, pero sí pertenecen a otra especie. Por ejemplo, las hormigas, las garrapatas, no son insectos, son están derivadas en otra especie de animal, ¿no? Tenemos a los escarabajos, eh, hay gran variedad de escarabajos, ¿no? Hay incluso unos que por el cuernito que tienen, son cazados y son animales exóticos. Los cien pies, ¿quién no ha visto un cien pies? No me gusta ese animal a mí. Los tisanuros, no, ese no he visto. Los los honguitos, sí he visto los hongos. Los ácaros casi son imperceptibles a la vista del hombre, ¿no? Los pseudo escorpiones, más o menos. En el otro lado tenemos a las bacterias, a los protozoos y a los nematodos, a las larvas de las moscas y luego van las moscas, ¿no? También acá están los escarabajos, que de los escarabajos salen las hormigas, las garrapatas y el aleócaro. Animales que no, muy pequeñitos, algunos casi imperceptibles a la vista del hombre. Están al otro lado las babosas, los caracoles. Cuando llueve, salen muchos caracoles. No sé si se han fijado. Cuando llueve salen caracoles y las babosas. Las garrapatas, que son animalitos que se les aferran a los otros animalitos como vacas, caballos, cualquier otro animal, ¿no? Los anélidos tipo gusanos y los hisopos, que por lo general los anélidos no son tan imperceptibles al ojo humano, pero son seres vivos que viven dentro del suelo. Impactos ambientales antropológicos que afectan el relieve de los suelos. Gladys. El suelo es considerado vital para los ecosistemas y el ser humano por contener agua y nutrientes que utilizan
todos los seres vivos. Una serie de actividades del ser humano como la producción de alimentos, la crianza de animales, la obtención de agua y la plantación de árboles, entre otras cosas, nos hacen depender de él. El relieve de los suelos se ve afectado de manera acelerada. Se calcula que 2.000 millones de hectáreas de tierra firme están siendo degradadas en todos los continentes por el uso que se les da para pastoreo, tierra de cultivos, crecimiento de las poblaciones, construcción de carreteras, minería y explotación petrolera. La necesidad de un medio de subsistencia ha volcado a las poblaciones a deforestar los bosques primarios, lo cual es especialmente problemático al realizarse en las laderas, ya que se produce su erosión. La erosión del suelo sumada a la contaminación y la pérdida de bosques y tierras de cultivo reduce la capacidad de conservación de la humedad en los suelos, lo cual está comprometiendo la capacidad futura de producir alimentos. En la actualidad, se considera que los problemas que deterioran la calidad de los suelos están directamente derivados del uso antrópico que hacemos de ellos. Gracias, Gladys. ¿Qué quiere decir la palabra antrópico? Antrópico quiere decir que está involucrada, que es causada por la mano del hombre. Este término tal vez vayamos viendo más adelante con más frecuencia para que no se le olvide. Antrópico, que hace referencia a que el ser humano es el causante de algo. En este caso, como dice, los problemas se deterioran en calidad de los suelos son directamente de uso antrópico. El humano o contamina, o, o tala, o realiza la deforestación. Entonces es la mano humana la que daña el suelo con mayor facilidad. Efectos de la explotación petrolera sobre el suelo. Esmeralda. El petróleo es un líquido oleoso de origen natural compuesto por sustancias orgánicas. Se utiliza como materia prima para los combustibles, plásticos, pinturas y textiles. Se encuentra en grandes cantidades bajo la superficie terrestre, motivo por el cual se ha desplegado toda una tecnología para su extracción. El problema radica en que causa diferentes efectos sobre la composición y el relieve de los suelos. Gracias, Esmeralda. Dice que hay mucho petróleo, ¿no? Pero recordemos, como les dije antes, el petróleo es un recurso no renovable. Si siguen extrayendo de manera no controlada el petróleo, va a dejar de existir. Esperemos que para ese entonces nosotros ya no estemos en este planeta, porque va a haber una pobreza extrema. Recordemos que nuestro país y la gran mayoría de países es por petróleo como se sostienen, ¿no? Y cuando se acabe, ¿qué va a pasar? Entonces va a haber mucha crisis, va a haber una crisis tremenda, tremenda, tremenda. Esperemos que para ese entonces nosotros no estemos en este mundo, porque en algún momento se va a acabar el petróleo. La apertura de caminos. Para iniciar la explotación de un pozo petrolero, se realiza el desmalezado, o sea, quitar la maleza que nosotros llamamos, y el alisado del terreno para poder entrar con los equipos. Esta acción destruye ¿a quién? A los árboles, a los animales y también hace que el suelo se compacte.
Una de las técnicas más utilizadas para la apertura de caminos consiste en remover los primeros 20 o 30 centímetros del suelo para nivelar el terreno. Al retirarse, el material grueso queda expuesto al suelo, formados por granos más finos, el cual se va perdiendo por acción del viento y agua, produciendo su erosión. En los mismos más abajo se rellena que el material remanente modificado al relieve. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tala el árbol o no solamente quita la maleza como para abrir paso, no, destruye 20 o 30 centímetros, es decir, la maquinaria quita 20 o 30 centímetros de suelo para abrir un camino, para abrir un camino. Mm, Para ir al pozo petrolero van abriendo camino. El tránsito constante de la maquinaria pesada provoca una gran compactación del suelo. El piso se empieza a compactar y genera estas grietas que causan que el agua y genera grietas y surcos que encausan el agua, creando nuevas grietas en los terrenos con pendiente. Entonces, no solamente extraen, sino que quitan la vegetación, cavan 20 centímetros de suelo y están así de esta manera dañando el piso. Establecimiento de locaciones. Estamos viendo cuál es el proceso para la extracción del petróleo. Eso estamos viendo, ¿no? Primero se abren las carreteras para ingresar con la maquinaria, para ingresar con las bases que se ponen ahí. Vamos ahora a cómo hacen los establecimientos de las locaciones. Son las áreas de explotación que consisten en superficies niveladas con maquinaria pesada. Presentan una gran compactación del terreno y ahí es donde se producen los derrames. ¿Cuál es el siguiente paso? Esmeralda, perforación. Alcanzan a tener profundidades considerables, como en algunos pozos que llegan a 6.000 metros bajo la superficie. Hasta se realizaron perforaciones verticales, dejando varios orificios. Hoy se utilizan taladros de perforación direccional que pueden dirigirse hacia zonas inaccesibles, evitando la perforación de múltiples pozos. Entonces, primero, abrían paso. Segundo, llevaban maquinaria para establecerse. Empiezan ahora con la perforación, que al inicio de su descubrimiento realizaban diferentes perforaciones en cada pozo, hasta pues, ir hasta encontrarlo o hasta un lugar donde puedan ya extraer. Pero ahora, ya con la tecnología que existe, pueden direccionar directamente al pozo que necesiten. Extracción de material de canteras. Así se llaman, minas se llaman canteras. ¿Se acuerdan que les decía del tipo de suelos que se ven? Se llaman canteras, glaris. Extracción de material de canteras. Se realiza a los lados de los caminos para extraer material de construcción. Modifica el perfil del suelo porque son sitios donde el relieve queda con huecos que pueden tener varios metros de profundidad. Cuando son abandonados, suelen terminar como basurales. Y eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Por eso en algún momento les invito a que si viajan a la mitad del mundo, sea por el lado de la escuela de policía o sea por el lado de la Simón Bolívar, van a ver estas cavaciones, van a ver porque está la montaña y se ve que está como cortada, como bajada, y ahí se ven las capas del suelo, ¿no? Pero esto es verdad. Si es que en algún momento ya acaban con esa montaña, porque le empiezan a bajar y a bajar la montaña.
y en algún momento ese material se terminará. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese terreno que se utilizó para eso? Se vuelve un basurero, ¿no? Aparte de la educación social que no ayuda, la sociedad como tal no ayuda, sí se convierte en basureros. La contaminación, Esmeralda. Puede ocurrir por la liberación accidental de este hidrocarburo en cualquier punto de las operaciones de explotación o transporte del petróleo. El petróleo contiene varios contaminantes que se mezclan en el suelo, deteriorando su calidad y que son tóxicos para cualquier ser vivo que dependa de él. Entre ellos están algunos compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales pesados. Los más alarmantes son los pH, Los hidrocarburos hidrocarburos adrómicos policíclicos. ujú, y sus derivados. Se consideran compuestos persistentes, ya que tienen la capacidad de mantenerse en el suelo durante periodos largos. No son solubles en agua, pero sí en las grasas, lo cual hace que se acumulen en los tejidos grasos de los animales. Al entrar en las cadenas alimenticias, causan efectos irreversibles en la materia genética, produciendo mutaciones y tumores malignos en los diversos tipos de seres vivos que entren en contacto con el suelo o las aguas contaminadas. Gracias, Manuel. Pareciera que no fuera tan fuerte este tipo de contaminación, ¿no? Pero es grave, es fuerte la contaminación que causa en los seres vivos no inteligentes, como son los animales, ¿no? El petróleo contiene varios contaminantes que se mezclan en el suelo, se mezclan con el suelo, ¿no? ¿Alguien ha visto ese tipo de conducto que están viendo en la imagen cuando alguna vez que han viajado? Gladys, Esmeralda, ¿han visto estos conductos así? Apuesto a que sí, pero no Yo se he han vi- dado cuenta. yo he visto, licenciada, pero no de agua he visto yo. He visto Eh, estos, Pasa porque, a ver, los que extraen el petróleo no lo procesan ahí, lo mueven, ¿no? Porque estas tuberías yacen o nacen desde el pozo petrolero y si no me equivoco hasta creo que es en Esmeraldas o en Guayaquil, en donde transforman esto ya. Aquí también creo que hay un en Quito donde transforman el petróleo negro ya en gasolina, y lo que es el combustible, ¿no? Y ciertas cosas que el petróleo también, que como el petróleo hace. Pero entonces sí, algún momento que viajen y miren esto seguramente es un conducto se llama oleoducto, no conducto, oleoducto. Efectos de la explotación minera sobre el suelo. Ya vimos del petróleo, ya vimos las canteras, que era del material de construcción, ahora vamos a las minerías. En Ecuador, la actividad minera se remonta a la época preincásica. Las culturas precolombinas extrajeron oro, plata, cobre y platino para fabricar objetos decorativos y usar los minerales como moneda de intercambio. Actualmente todavía se realiza la minería de manera artesanal, pero también a gran escala con la utilización de explosivos y materia y maquinaria pesada. La explotación minera crea alteraciones en el ambiente, las cuales, al igual que la explotación petrolera, causan impactos desde el inicio de estas actividades, durante el tiempo que se desarrollan y el momento en que cesan. El impacto de la minería produce en el ambiente, el impacto que la minería produce en el ambiente puede ser diverso.
Esta actividad puede provocar acciones que impliquen la emisión de contaminantes al suelo y al agua, que modifiquen el relieve del uso y por tanto el paisaje también. También la minería involucra acciones que conllevan la sobreexplotación de recursos. La minería es otra forma de dañar el suelo, ¿no? Las extracciones, los pozos petroleros, pero más que el petróleo son las personas, ¿no? Son las personas que van en busca del petróleo, por eso es que dañan el suelo. Causas de la modificación del suelo por la explotación minera. La desertificación. La minería a cielo abierto provoca la deforestación. El suelo descubierto queda expuesto y la acción del viento y la lluvia generan que lo vuelva vulnerable. Modificación de relieve. Las numerosas excavaciones que se realizan para la explotación minera causan la desestabilización de las laderas y el relleno o sobrecarga de diversos sectores. Estas acciones cambian el relieve del suelo y producen derrumbes. Y por último tenemos la mezcla de horizontes. Al excavar y remover el suelo, se da una mezcla en los horizontes, dejando en la superficie arena, arcilla o rocas. Este efecto indeseable de la minería es la contaminación de los suelos que, siendo una de las consecuencias más graves, le damos un espacio aparte. Vamos ahora a entrar a la contaminación. Esmeralda. Ay, espérame que se movió. Ay, El problema de la contaminación es uno de los efectos que se presenta con mayor frecuencia en la minería, ya que el suelo es el depósito final de los desechos. Específicamente sobre el suelo, la minería puede provocar su infertilidad o, aún peor, mantener su fertilidad, pero permitir el paso de contaminantes a la cadena alimenticia. El proceso completo de la minería trae consigo una serie de contaminantes líquidos, sólidos y gaseosos que terminan en el suelo. Los contaminantes gaseosos se suspenden en la atmósfera en forma de partículas que caen al suelo por acción de la lluvia. Por su parte, los contaminantes sólidos y líquidos se depositan en el suelo debido al vertido directo o por la infiltración de productos de lixiviación. Los desechos más peligrosos relacionados con la minería son los metales pesados, las cenizas de carbón, los hidrocarburos y las radionucleidos artificiales. Las emisiones gaseosas más contaminantes son las de ácidos, como el sulfúrico, componente de la lluvia ácida. Cuando éste llega al suelo, se infiltra y destruye la microflora y microfauna por la acidificación del sustrato. Este proceso degrada y oxida la materia orgánica, reduciendo su productividad agrícola. gracias, Esmeralda. Entonces, no solamente podemos decir que ya que haya una mina más, o que haya una cantera más, o que descubran otro pozo petrolero más, ¿no? Debemos hablar desde la concientización como sociedad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Ya, está bien, nosotros no vamos a vivir para decir cuántos años como para ver que que estas cosas que están haciendo ahora sea el fin del mundo o fin de alguna cosa, ¿no? Pero ¿qué es lo que dejamos? Esos valores a nuestros hijos para que ellos vayan de generación en generación aportando con ese granito de arena a la sociedad y que sea una sociedad más empática con la naturaleza, con la naturaleza. Vulnerabilidad del suelo ante los contaminantes químicos. Uno de los problemas principales que puede experimentar el suelo es la adición a una fase líquida, la cual es distinta a la producida por la lluvia, ya que contiene metales pesados. Estos contaminantes se acumulan en formas inestables
y muy solubles, quiere decir que se derriten o son fáciles de solubles, que es de disolver, por lo cual están disponibles en las plantas y animales que pueden captarlos y sufrir efectos tóxicos. Además, de esta forma pueden contaminar las fuentes de agua que van luego a regar a campos o sirve para el consumo humano o ganado y así se causan los grandes prejuicios de la población. Efectos de la urbanización en el suelo. ¿Qué quiere decir esto? La construcción, de urbanizar, de construir. El crecimiento ahora se han dado por construir muchos conjuntos, ¿no? Ustedes ven por todo lado casas de conjuntos, ¿no? Entonces esto lo llamamos el efecto de urbanización en el suelo. El crecimiento de poblaciones ha obligado a que se incremente la urbanización de los suelos y la pérdida de terreno agrícola. A su vez, este desarrollo de ciudades pide la recarga de los depósitos de agua subterráneas y describe a la flora y fauna que habitan en estos, debido principalmente a la contaminación y compactación y erosión de los suelos. Entonces también es la causante de la destrucción. Vamos con contaminación, Gladys. Mira, la capacidad del suelo de asimilar las intervenciones humanas se ve sobrepasada por la producción y acumulación de residuos urbanos e industriales asociado al crecimiento de los asentamientos humanos. Está la mala eliminación de la basura y la ausencia de tratamientos de la misma. Los suelos se ven contaminados con residuos orgánicos e inorgánicos, incluidos metales pesados y otras sustancias que lo destruyen y contaminan las aguas subterráneas. Otro problema que se presenta en la eliminación de residuos industriales formados por compuestos altamente contaminantes. Estos, junto a la contaminación por pesticidas, herbicidas y fertilizantes, es grave, ya que algunos de sus compuestos permanecen en el suelo a través del cual ingresan a las cadenas y redes alimenticias. Gracias, Gladys. Entonces, les pregunto, ¿ustedes reciclan? ¿Gladys recicla? Yo sí soy, sí, licenciada, sí reciclo y también, o sea, soy típica de que cuando voy en la calle no me gusta botar la basura en la vía, en la calle. ¿Qué La recicla? cojo, la ¿Qué, meto en rec- el bolsillo y la pongo aquí en mi casa donde tiene que ir. ¿Qué recicla, Gladys? Botellas, Las cartón, botellas de plástico. ajá. Esmeralda, ¿en tu casa reciclan? ¿O Sí, tú licenciada, yo reciclas? igual. También reciclamos botellas y algunos cartones y sabemos regalar a una señora que sabe venir. Bueno, comparto con ustedes, ¿no? Yo también separo las botellas plásticas del cartón y el papel, y el vidrio, los otros. Eh, yo vivo en una urbanización que en un principio se establecieron los tachos para el reciclaje, pero em, la sociedad mismo hace que, no sé, ¿no? La educación de la sociedad no permite que estos cambios avancen. Y coincido también con Esmeraldas, tengo una señora que la escribo, la llamo y ella viene y también ayudamos, ¿no? Porque la señora creo que vende eso y se gana de alguna manera algo de dinero con nuestro reciclaje, ¿no? Entonces, sigan con eso y seguramente en casa, Gladys, su hijo, porque a veces puedo ver que por ahí atrás se debe pasar su hijo, entonces fomentamos esto en nuestros hijos, ¿no? Mi hija es igual, mamá, la botella al reciclaje o el papel al reciclaje. Entonces, sí fomentamos esto y seguramente sus hijos o nuestros nietos seguirán con esto. Entonces, yo sé que ahorita en el presente es difícil de tener una contaminación, pero este es el granito de arena que vamos a dejar
en futuras generaciones. Y esperemos que cada vez se concientice más, ¿no? Ecuador es un país con poco desarrollo, con poca cultura social y esperemos que las nuevas generaciones salven eso, ¿no? Salven eso. He tenido la oportunidad de hablar con personas que viven en el extranjero y la educación social es totalmente diferente. Aquí los buses son repletos, no respetan los asientos, no respetan la basura, muchas cosas, lo que no sucede en otros países. Entonces, esperemos que a través de las distintas generaciones que vienen, sean los que nos puedan hacer que el Ecuador y en sí el mundo cambie con respecto a la contaminación. La compactación. El suelo es un proceso de compactación debido al desplazamiento constante de personas y vehículos por el mismo lugar. No sé, habrán visto, ¿a qué quiere decir la compactación? Em, un terreno, ya, un terreno que le está creciendo las plantitas. ¿Y qué pasa si pasamos por ahí, por ahí, por ahí todo el tiempo, no? Las plantitas empiezan a compactar con el suelo y ya se queda formado el camino. Como decíamos antes, los chaquiñanes, que sabíamos decir, ¿no? Entonces, es un camino, esto es compactación, esto es la compactación, ¿no? Esto causa la desaparición de espacios de aire que existen en el interior del suelo, con la consecuente disminución de agua y oxígeno, lo cual provoca la eliminación de microflora y microfauna subterránea. Una vez compactado el suelo, el agua tarda más en filtrar a que en una que no está compactada. La erosión es la pérdida del suelo fértil, o sea, es cuando ya el suelo ya no tiene nutrientes, ya no tiene eh, estas cositas que hace que la planta crezca, ¿no? Ya no tiene los debidos nutrientes, debido a que el agua y el viento arrastran la capa superficial de la tierra. Este proceso se ve acelerado porque el avance de las ciudades y su consecuente incremento poblacional va destruyendo la cubierta vegetal. Es decir, la urbanización, el urbanismo, las personas van destruyendo esta capa vegetal y provoca la erosión. La erosión vuelta es uno, yo creo que esto no vamos a quedar. La erosión es un tipo de daño que sucede en el suelo, ¿no? Y es de forma natural, es de forma natural, porque el viento arrastra también, hemos visto algunas cosas acerca del suelo. Hasta ahí nos vamos a quedar, chicas. Luego vamos a continuar con lengua y literatura, ¿ya? Nos quedamos hasta el suelo, la erosión. ¿Qué les iba a decir? Nos conectamos en 5 minutitos, ¿ya? Ya nos volvemos a ver. Listo, licenciada.